Ok, entonces, ¿qué es un ETF? Un ETF es un fondo transado en bolsa. Ok, son competencia principal de los fondos mutuos y la gran diferencia o la mayor diferencia es que generalmente son fondos que no buscan ganar el mercado, sino que buscan replicar índices o sectores de la economía o de países que nos dan digamos, un retorno, ¿cierto? Que no es sobre el mercado, porque generalmente un fondo mutuo lo que busca es ganarle al mercado. Los ETF dicen, sí, yo simplemente voy a dar de copiar el mercado y traspasar ese rendimiento o rentabilidad que tenga. ¿Ok? Entonces se transan en bolsa, por lo tanto cualquier persona que tenga una cuenta en corredora de bolsa puede transarlo. A diferencia de, por ejemplo, o antes del ETF, si uno quería transar en el S&P, no se podía, porque el S&P es un índice que es un promedio ponderado, ¿cierto? Las acciones del índice, y no es comprable, al menos que no tenga una cuenta de futuros como la Bolsa de Chicago. También cuando nos sirven harto cuando son instrumentos que representan países que están alejados de donde uno está, ¿cierto? Los ETF generalmente se transan en Estados Unidos, entonces si alguien de Estados Unidos quería invertir en Japón, tenía que ir a abrir una cuenta de inversión en Japón. Lo mismo si quería invertir en la India, lo mismo en China, lo mismo en Europa. Y como era un proceso muy engorroso y muy complicado, dijeron, ¿saben qué? Mejor inventemos algo así como un fondo mutuo, pero que sea transable en bolsa, ¿cierto? Y que ese fondo es el que se hace cliente o que tiene cuenta, ¿cierto? A los distintos países y compra las acciones. Entonces, hoy en día, si uno tiene cuenta en Estados Unidos de correr a bolsa, básicamente puede invertir en todo el mundo o en acciones o a través de ETF o todo tipo de instrumentos. Ok, la gran gracia es que son de muy bajo costo, porque no tratan de ganarle al mercado, entonces generalmente tienen un administrador, un equipo de traders o de de inversión, equipo de inversiones, que no son de gran renombre, no es Warren Buffett, no es, no sé, los grandes hedge funds de Estados Unidos, sino que son tipos que dicen, ¿sabes qué? En la India estas son las 10 acciones más transadas, compré unas 10 acciones y vamos con nos va. Y no sobreponderan, no subponderan, simplemente siguen los índices. Y una gracia de los ETF es que generalmente son diversificados porque buscan replicar un índice que está compuesto de hartas cosas. Pues entonces ese es el resumen de los ETF. Y básicamente uno los compra y los vende igual que una acción, te cobran una comisión por entrar, una comisión de salida, y tienen su fee de administración incorporado, que es muy chico, generalmente en menos de 0,5% al año, entonces es muy barato. Y uno puede comprar y salir por bolsa, horario bolsa, stop loss, take profit, tal como una acción. Ok, los tipos de ETF, para que tengan un poco una idea, pueden ser ETF de índices, como el S&P o el Nasdaq, de commodities, ¿cierto? Puede ser de una canasta de commodities o solo de un commodity específico. Los más famosos son el ETF del oro, ¿cierto? Los ETF del petróleo que se transan, del gas natural, que una persona tampoco tendría acceso a invertir en eso si es que no fuera por un ETF, porque los commodities se transan en las bolsas de futuro de Estados Unidos, bolsa de Chicago, del ICE, la de Londres o la de Shanghai. Entonces, si no teníamos cuenta en esas bolsas, no podíamos transar, por lo tanto se crearon los ETF, que nuevamente el equipo que maneja el ETF tiene una cuenta en cada una de esas bolsas, ¿cierto? Y compra el subyacente, que es el activo que tiene el ETF, y uno después compra simplemente el ETF por una comisión bien chica. ¿Ok? Hay una peculiaridad de los ETF, es que uno no puede irse corto en un ETF, por lo tanto se crearon los ETF inversos, que es básicamente lo mismo que irse corto, pero uno compra algo que se va corto. ¿Ok? Y se llaman inversos. Últimamente están bien de moda los ETF que son manejados activamente. El más conocido de todos son los de ARK, que es la Cathy Woods, la administradora, que sí es de renombre, que es una peculiaridad, porque antes los ETF en su gran mayoría eran pasivos y ahora apareció como es tan buena la estructura como legal de un ETF. Y dijo, ¿saben qué? En vez de hacer un fondo o un hedge fund y la gente pase la plata a mí, yo simplemente voy a hacer un ETF y si alguien quiere invertir en mi ETF, compra cuotas y con eso yo los manejo. ¿Ok? También tenemos ETF por industria. Uno de los más conocidos del último tiempo fue el ETF del litio, ¿cierto? Que el equipo de personas que maneja el ETF, ¿saben qué? La gente que tiene exposición a la industria del litio, quienes consumen litio, y crean un ETF y compraron empresas de autoeléctricos, productores de litio, gente que hacía baterías de litio, ese tipo de cosas, y le hacen un paquete. Después aquí habla de los mercados internacionales, que es el ejemplo que yo al principio, ¿cierto? Si yo estoy en Estados Unidos y quiero invertir en Japón, es mucho más complicado que me abra una cuenta de inversión en Japón. Entonces, el equipo que hace el ETF dice simplemente vamos a comprar el IPSAS, que lo quieren hacer más cercano, y el ETF del IPSAS se transa en Estados Unidos, China, la India, hay de todos lados, hay
asiáticos sin China, asiáticos con China, asiáticos emergentes, sudamericanos, etcétera. También hay ETF de bonos, ¿cierto? Distintos tipos de estilos, ¿cierto? Small cap, large cap, de crecimiento, de mantención. Una de las gracias del ETF, que se me olvidó decir, es que generalmente son súper baratos. Un ETF cuesta 20 horas, 50 horas, 100 dólares y uno puede comprar y tiene una exposición, ¿cierto? O un poquitito del activo que uno quiere en su cartera. Es súper importante para los bonos, porque los bonos generalmente tienen cortos muy grandes. ¿Ok? Tú no podés comprar un corte de un bono por 10 dólares o 50 dólares. Generalmente los bonos son para inversionistas más grandes, pero los cortes son más altos. Entonces, si yo tenía que tener 200.000 dólares para comprar un porcentaje de un bono, si el ETF compra bonos, yo puedo empezar a acceder con 100 dólares, 200 dólares, 1000 dólares, y ahí yo me las arreglo a mi portafolio como queda. Ok, también hay notas, pero no el trance en notas porque no es igual que un ETF. Son parecidas, pero han habido problemas con algunas de estas notas, como que el activo subyacente deja de tener un precio representativo del ETF y hace unos ajustes y generalmente mucha gente ha perdido plata. Así que las ETN o las notas transadas, yo que usted no lo usaría. Ha pasado con notas del VIX, que es algo raro transar, que uno puede comprar VIX, entonces inventan algo parecido con opciones y nunca termina siendo lo mismo. Pasó con el petróleo hace un tiempo. Han habido varios casos ahí con notas que tienen problemas. ¿Ok? Así que esas las dejaría fuera. ETF es bastante seguro. ETN o ETN, que son las notas, no son tan seguras, no las usaría yo. ¿Ok? Entonces ya saben lo que es un ETF, que se transa, los tipos que hay, las formas de invertir, que hay cortes más chicos, que son de muchos mercados, de muchas industrias, de muchos países. Entonces, para el que no ha estado mirando los mercados, hoy en día estamos en un proceso correctivo, ¿cierto? Recesivo, dependiendo un poco de lo que lo miren. Entonces voy a poner un poco en contexto lo que ha pasado hoy en día. Y aquí pueden ver las mayores caídas de la historia del S&P. Uso el S&P porque dentro de los índices es como el más promedio, ¿cierto? Tenemos el Dow, que es industrial, que es más antiguo, que son empresas muy productivas en sí, que ya han dejado de ser un poco representativas de la economía más general. Y no tomé el Nasdaq por lo mismo, porque el Nasdaq es muy tecnológico, que si bien hoy en día nos pega mucho más en el día a día a nosotros, sigue siendo muy volátil. Entonces aquí puse de mayor a menor las caídas del S&P. Tenemos la crisis subprime, que se cayó un 57% de máximo mínimo. La burbuja.com, si se pueden fijar ahí, el S&P cayó un 49% y el Nasdaq un 77%. Eso fue una locura. La crisis del petróleo que fue el 73, se me olvidó poner la fecha, 73, 76 por ahí. El S&P cayó un 48%. Tenemos la pseudo crisis del COVID que duró bastante poco, pero fue una caída bien fuerte, que cayó un 34%. Tenemos el llamado lunes negro del 87, que terminó cayendo el S&P un 33%. Y al final está hoy día. Hoy en día el S&P lleva una caída de 25,42% desde máximo a mínimo, ¿cierto? Entonces todavía no estamos en el 33, 34% de las mayores caídas, ni menos del 50%. Pero ya es una caída importante, ¿cierto? Se supone que los índices en Estados Unidos rentan promedio entre un 10 y un 12%, un 10 y un 12%, dependiendo de la cantidad de años que uno tome, ¿cierto? Las fechas, los cortes, pero andan por ahí. Entonces todos los años, si uno pusiera 1000 dólares, uno debería esperar tener 1100 dólares a final de año si uno invierte en el índice. ¿Ok? Y como les decía, hoy en día, que el fin del año, ¿cierto? No el mínimo al máximo, vamos menos 19%, que igual es una caída considerable. Y para los que son más pasivos, ¿cierto? En sus inversiones, puede ser una buena época para acumular un poco de índice, ¿cierto? Por lo mismo que decíamos antes, uno debería esperar un 10% de rentabilidad. Hoy en día vamos 20% abajo, entonces yo quería empezar a acumular. Ok, y la situación del mercado, ¿por qué ha pasado esta caída de precios importantes? Es la siguiente, ¿cierto? Después de la gran crisis del COVID, que todos pensamos que era el fin del mundo y nadie sabía qué pasaba, pasó que todos los países del mundo hicieron o dieron bonos, ¿cierto? O retiros de FP o préstamos de los fondos de pensiones, etcétera, pero entregaron mucha plata, ¿cierto? Como casi que, no de regalo, pero como para asistir a las personas, pero plata que los países se endeudaron o imprimieron billetes, cosas, ese tipo de cosas. En su minuto fue bueno, porque claramente eh, cuando pasó el COVID, mucha gente se quedó sin trabajo, no podía salir de la casa, estaba encerrado, ¿cierto? Muchas veces no podía pagar arriendos, cosas así, entonces cuando era un bono o retiro, ¿cierto? Como son Chile, uno tenía un poco de liquidez para poder pasar esos meses, ¿cierto?
pero después del choque inicial del COVID, ¿cierto? Que fue marzo y un poco abril, con todos los estímulos que se hicieron, la economía empezó a andar bastante bien. Si bien habían sectores puntuales que todavía estaban retrasados, hay gente que le iba mal, en la masa la economía empezó a crecer muy fuerte, porque todo el mundo, no solo Chile, Chile, Estados Unidos, Europa, Asia, todos empezaron a hacer bonos, ciertos cheques a la gente, cosas así, cada cierto tiempo, retiro, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aumentó la masa monetaria y todos los economistas decían, ojo, que la inflación se va a ir como loco, pero los políticos al final, entre ayudar a la gente y el voto fácil, ¿cierto? Y hacerlo universal, porque probablemente si hubiésemos hecho las cosas más focalizadas, la inflación no hubiese sido tan alta. Y digamos que en los pocos meses empezamos a ver inflaciones locuras, ¿cierto? Chile fue uno de los países con más inflación. El otro día hablaba con gente de soporte de la plataforma que tenemos nosotros en Polonia, y Polonia también está con 16, 17% de inflación anual, que es una locura. Entonces, en ese escenario de inflación alta, en un minuto, todo lo que uno dice, oye, bancos centrales suben las tasas, porque todos los bancos centrales hicieron, o sea, los estados hicieron política fiscal, que es entregar plata fiscalmente, ¿cierto? Bonos, cheques de apoyo o subsidios, y los bancos centrales además bajaron las tasas a cero. Entonces el shock para la economía fue fuertísimo de expansión. O sea, la plata no valía nada, te estaban regalando plata mucho, no fue focalizado, entonces toda la gente tenía plata, incluso los que habían mal. Si ustedes se fijan, sacaron los autos, aparte que había escasez, todos comprando autos, todo un poco el susto. Después tuvimos que toda la gente empezó a remodelar casas, con los retiros no había materiales, aparte del problema de suministro, toda la gente se iba con plata, o mucha gente se iba con plata, y mucha gente empezó a gastar esa plata. Renovar las casas, ampliaciones, piscinas. Yo sé que esto no es quizás el escenario de toda la gente, porque obviamente gente que no tenía plata, le fue mal, no fue así, pero mucha gente sí tuvo la suerte que en su empresa no lo echaron, los sueldos no bajaron mucho y más encima le llegaron bonos, ¿ok? Entonces, centrales bajaron tasas, Estado entregaron subsidio de dinero, creó inflación y esto ya llevó a que todos los bancos centrales del mundo empezaran a subir las tasas de interés. Los primeros que subieron fueron los bancos emergentes, ¿cierto? Chile fue uno de los primeros en subir, estamos en 11,25. La Fed en una primera instancia dijo, no, la inflación es transitoria, y después se dio cuenta que no era transitoria y estaba la escoba. Entonces ha subido la tasa con la mayor rapidez de la historia. En la última reunión de la Fed la subieron a 4,25, 4,50 la tasa, ¿cierto? Y esto pone una gran presión sobre los mercados y sobre las valorizaciones de activos, porque cuando tú tienes tasa cero, ¿cuál era tu costo, cierto? Una empresa, si no le iba bien y tenía que pedir plata para poder subsistir, pedía plata, era gratis la plata. 0, 0,25, cualquier proyecto te funciona. Tú tienes que ganar un poco más de un 1% o un 0,5% para que ya puedas pagar los créditos, ¿cierto? Lo mismo las casas, si la tasa es cero, voy y me endeudo. Puedo plata prestada, compro casa, algunos se apalancan, compran más de una, etcétera. Pero cuando eso cambia, ¿cierto? Y las tasas empiezan a subir, uno dice, oye, mi plata no es gratis, la plata que yo tengo ahorrada me empezó a pagar plata, ¿cierto? Antes uno tenía, por ejemplo, 100 millones en el banco y te pagaban 30 lucas, el 0,3%, el 0,15 y ahora estás en Chile. Hoy en día, si uno tiene 100 millones, el banco te paga un 0,9 o un 1%. Entonces te llega 1 millón de pesos. ¿Cachai? Y ese efecto es súper fuerte en los activos, porque tú puedes tener una casa, ¿cierto? Pongamos una casa, no sé, precio promedio, pero una casa de 300 millones de pesos. El arriendo que te pagan de esa casa es muy difícil, por no decir imposible, que te paguen 3 millones o 2.700.000 pesos mensuales. Hoy en día, si tú metes esos 300 millones de pesos al banco, te pagan 2,7 millones o 3 millones de pesos mensuales, todos los meses, seguro. El depósito a plazo es uno de los instrumentos más seguros que hay en el mundo. No es libre de riesgo, si quiera el banco tiene un problema, pero en general los bancos chilenos son fuertes. Y esto no solo pasa acá, en Estados Unidos llevan años de desacero. Hoy en día en Estados Unidos el banco te paga 4% anual, sin tener que hacer ningún esfuerzo, ¿cierto? Antes tenías que estar invirtiendo en bolsa, comprando casas, buscando alternativas que te generan renta, ¿cierto? Y lo mismo, si yo tengo acciones que no sé qué va a pasar en el futuro, ¿cierto? La renta variable se llama variable porque es incierto el futuro de las acciones o la renta del dividendo, versus tengo algo que paga 11,5% al año en Chile. ¿Por qué podría estar en acciones si tengo riesgo? Me pagan, no sé cuánto me van a pagar, pero estoy en el banco con depósito a plazo que el riesgo es muy bajo, me pagan un 11,5 al año, 11,25. Es locura, entonces la gente empieza a cambiar sus portafolios. Sale a acciones, se mete a depósito a plazo, ¿cierto?
depósito en UF, alguna gente, en otros países no existe el depósito en UF, pero básicamente hay una revalorización de activos y un cambio de carteras de acciones o de activos a más renta fija. En Estados Unidos no les pagan hace años 4% en bonos o en depósito a plazo. Entonces la gente se ha ido cambiando de acciones o cripto o cualquier otro activo que sea riesgoso a algo más seguro, porque aparte, como todos están con riesgos de recesión, de depresión, ¿cierto? De contracción, etcétera, la gente se asusta, sale de activos más riesgosos, se mete a activos seguros, que más encima están pagando muy buenos retornos. Entonces, eso causa las tasas de interés altas, ¿ok? Como les puse ahí al final, bueno, hemos visto grandes caídas en acciones de Momentum. Pueden mirar las FANG, que eran las más conocidas en su momento, porque eran las que subían con mucha fuerza. FANG es Facebook, Amazon, Google, Netflix. ¿Ok? Todas esas acciones han caído más de un 50%, que eran las que estaban más en locura en de subida, ¿cierto? Y se llamaba el índice FANG por las siglas en inglés. Tenemos otros ejemplos como Tesla, como Nvidia, con un montón de acciones más. Hay acciones que, ponte tú, eran de empresas que vendían y transaban autos online, como CarMax, que también subieron con la pandemia, locura, por razones obvias. Los autos nos faltaban, los que más ganaban, los que hacían transacciones en autos, ¿cierto? Pero hoy en día los bancos emergentes tienen las tasas topadas, ¿cierto? El Banco Central chino ya dijo que a pesar de que la inflación sigue siendo alta, ellos han llegado a la parte alta o al techo de las tasas de interés, porque subir las tasas de interés no es gratis, ¿cierto? Mientras yo más subo las tasas de interés, más frena la economía, porque cualquier persona que tenga un proyecto o se quiera endeudar, digamos, va a pedir al banco y hoy en día le cobran 12% mensual, mínimo, ¿cierto? Y antes te pedían 3%, 4%, en Estados Unidos muy poca plata, 1%, 2%. Entonces tu costo alternativo de plata es, ok, me meto en un negocio que tiene riesgo, que quizás me funcione, quizás no, y me cuesta 12% además la deuda, versus pesco la misma plata y la pongo a algo seguro, ¿cierto? Entonces, todo eso hace que se revaloricen los activos. Y aquí tenemos un poco, le dicen heatmap en Estados Unidos, que es un mapa de calor, ¿cierto? De los sectores de la economía, industria y países y su rendimiento. Este es de todo el año hasta el jueves pasado que hice la presentación. Esto está todo el mundo, si no me equivoco. No, está Estados Unidos, pero tiene partes de commodities que son del resto del mundo. Si se fijan, S&P, que es SPY, 19%, el Nasdaq, que es QQ, 32% caída. Los que en verde más bonito, aparte de energía, son todos los ETF que son inversos. Entonces, SPXU es el inverso del S&P y con palanca. Entonces rentó el doble, 37% porque tiene 2 de palanca. El SQQQ es lo mismo, 2 veces el retorno del Nasdaq, ¿cierto? Inverso. Por lo tanto, por eso vemos que rentó un 76%. Entonces, si se fijan, aparte del petróleo, que más encima se olvidó decir que tenemos guerra en Ucrania con Rusia, ¿cierto? Que ha subido el precio del combustible a las nubes. Los grandes ganadores del año fueron commodity energético, petróleo y gas natural, y los ETF inversos, ¿cierto? Si se fijan, todo el resto está rojo, muy rojo, o negro, que es que han tenido casi poca variación, o mínima variación. Entonces la película es súper clara. El que hubiese estado invertido en lo que fuera, probablemente estaría perdiendo plata, excepto que hubiese estado corto en la bolsa o comprado en commodities de energía, por la guerra con Rusia y Ucrania. ¿Ok? Esta presentación se las puedo mandar, esto lo pueden ver, es una página que se llama Finbiz, a ver, lo voy a poner acá, y ustedes se van acá, Finbiz Home, y este cuadrito aquí lo cambian a Exchange Traded Funds, que son los ETFs, cierra la publicidad y aquí tienen esto, ¿cierto? Yo acá lo que hice fue Year to Date, rendimiento en el año, del año a la fecha. ¿Ok? Se ponen sobre ello, sobre acá, aquí está el internacional. Si se fijan, teníamos gráfico internacional, también está todo negativo, dependiendo del país y cosas así. Mercado emergente, mercado desarrollado, China, global sin Estados Unidos, Brasil, mira, uno de los pocos que se mantuvo bien. Pero aquí tenemos este mapa como de calor, ¿cierto? Ver cómo le ha ido a las bolsas y a los países en general. De nuevo, los que están verdes son inversos. Ahí se fijan, dice US Inverse. Y, por ejemplo, Proctors corto S&P, SQ corto Nasdaq,
Este otro de otra empresa, pero que se llama Quid, también corto en Nasdaq. Si aquí se fijan, EDF de energía, ¿cierto? Y por acá está gas natural, UNG es gas natural, ok, 20% del año. UCO es petróleo. Entonces es un poco la idea, ustedes se pueden meter acá, si quieren ver el mapa de calor del S&P es lo mismo, tenemos tecnológicas muy rojo, financieras más o menos rojo, de cíclicas de consumidor muy muy rojos, porque al final cuando viene recesión, ¿cierto? La gente se cambia a las más acciones más timberas con más alza de consumidor a las que son más conservadoras, ¿cierto? Entonces tenemos aquí healthcare, que es como cuidar la salud, bienestar, ¿cierto? Todas verdes en general por las vacunas y cosas así. Y energía muy verde, aeroespacial ahí un poquito verde. Pero eso es un poco el mapa de calor, ¿cierto? Obviamente, mientras más grande es más representativa del índice, ¿ok? No es que hayan caído más, sino que son las empresas que más pesan. Entonces, Apple las que más pesa, Microsoft, Google, Amazon, Tesla. Entonces, si ustedes están viendo esto, ya se pueden dar cuenta que el nivel de caída de las acciones de Estados Unidos ha sido gigante. O sea, Amazon 50% descuento, Tesla 65% descuento, Apple 25%, Microsoft 29%, Bank of America 27%, ¿cierto? Eh, las caídas han sido fuertes, no es que la bolsa haya caído poco, que de repente el índice oculta un poco la magnitud de la caída por detrás, por cierto es un promedio y están todos mezclados, ¿ok? Aquí volvió el mapa, entonces un poco las ideas que hoy en día uno puede buscar para invertir son las siguientes, acá. ¿Qué oportunidad de inversión? Siempre pensando a través de ETF, ¿cierto? O fondos transables en bolsa. Tenemos todo el ETF de ARK. Si no se acuerdan de ARK o si no lo conocen, ARK es una empresa que el manager es Cathy Woods, que es una de las como manager de Estados Unidos que más o que mejor le fue en las épocas de efervescencia, ¿cierto? Tasa cero, la tipo se metía en acciones bien especulativas, pero con un potencial gigante, más que especulativas, ¿cierto? Pero eran empresas que todavía quizás no generaban flujo ni ganaban plata, pero tenían un potencial atómico o gigantesco para el futuro, ¿cierto? Entonces fue las primeras que invirtió en Tesla porque dijo, no, ¿sabes qué? El cambio de electricidad o electromovilidad de energías limpias va a ser clave en el futuro. Fue las primeras que invirtió en Tesla y tenía mucha plata en Tesla. Después, por ejemplo, fueron los primeros fondos que invirtió en Coinbase, que es un exchange de criptomonedas. Entonces aquí tenemos los diferentes fondos que ya tiene, ¿cierto? Vamos a ver un poco más de detalle más adelante, pero básicamente ya tiene como 7 fondos, los más conocidos son ARK-KK, ARK-KWE, ARK-KF. Otro instrumento que está bien atractivo, creo yo, sobre todo para nosotros que estamos lejos de Estados Unidos y queremos algo más defensivo, son los REITs, que son fondos de inversión en bienes raíces. Tenemos China, que ahora hemos conversado harto con los índices chinos, que en un minuto los índices chinos llegaron al mismo precio del mínimo del 2008, ¿cierto? Aquí me equivoqué, el PIB no es 15 veces, el PIB es como 5 o 6 veces el PIB de hoy versus el 2008, siendo que China está con un montón de problemas. Entonces, ¿cómo la bolsa china va a costar lo mismo que el 2008? Fue una de las mayores crisis de la historia, siendo que la economía china es 5 o 6 veces hoy en día versus el 2008. Entonces yo quería decir, ya, ok, ¿sabes qué? Esto, independientemente de que China tenga un montón de problemas con COVID, con la represión y todo el cuento, uno debería empezar a comprar un poco el índice chino porque son oportunidades que nunca se dan. Uno después cuando ve las crisis, dice, oye, hasta China en el 2008 se cayó a 4.000 puntos. Bueno, ¿y por qué no compré? Porque están todos asustados. Ahora, uno nunca compra el mínimo. Por eso aquí no se puede volver loco comprando, pero hay que comprar 5% del patrimonio o el portafolio, 3%, comprar un poquitito, cada otro poco, quizás volver a comprar, ¿cierto? No volverse loco, porque obviamente si nos volvemos locos nos apalancamos y sigue cayendo esto, nos puede pegar muy mal, pero sí ir acumulando pensando en el futuro, ¿ok? Y otra cosa que quizás yo empezaría a mirar son los ETF inversos del petróleo y el gas natural. Seguimos en guerra con Rusia, ¿cierto? Pero probablemente esto termine en algún minuto, o esperemos, ojalá termine, y el petróleo y el gas natural lo más probable es que baje, ¿cierto? Porque hoy en día está muy elevado porque tienen sanciones los rusos, bueno, y porque también es difícil explotarlo. Esos son más o menos los grandes o las grandes ideas que deberían tener. Puntos de entrada son difíciles porque en verdad todavía nadie sabe si digamos, la caída de los índices terminó o no terminó. Hay algunos que dicen que sí terminó, ya vimos 35 o 30% de caída,
fue todo, o si no, sabéis que viene otra caída más y ahí va a ser el nuevo mínimo y las bolsas van a caer. Entonces, si uno ve el promedio, efectivamente hay mucho para caer, porque estamos 20% abajo, y si cayera, no sé, 15% más, pega harto, pero hay acciones y hay ETF que ya están en el piso, o sea, están realmente 80% abajo, 70% abajo, 90% abajo, yo creo que ya son buena idea empezar a acumular, ¿ok? Vamos a partir con los de ARK, por ejemplo. Si ustedes se fijan, ARK F es de innovación financiera. Acá una de las acciones más importantes que tiene es Coinbase, que es un exchange de criptomonedas, ¿cierto? Procesadores de pago, etcétera. Si se fijan en el pic de esta ola expansiva del mundo, que fue el 2021, ¿cierto? Febrero, marzo, por ahí, el ETF costaba $65. Cada ETF, una cuota costaba $65. Hoy en día están 13,99, ¿ok? Aparte, llevamos desde febrero, marzo, abril, desde mayo más o menos, lateralizando por acá. Entonces ya podríamos decir que este ETF, dentro de todo, encontró un piso. Llevamos 7 meses, 8 meses lateralizando. Fue los primeros ETF que cayó, las primeras acciones o fondos que cayeron, ¿cierto? Y hoy en día estamos encontrando un piso. El más grande es el ARK KK, ¿cierto? Que es de innovación, que este era el que tenía su mayor posición en Tesla. Lo mismo, en el pic de la efervescencia, llegó casi a $160, hoy en día están $30. ¿Ok? Eso es un 80% caía aproximadamente. Entonces digo, oye, si hay un 80%, ¿puede caer más? Podría caer un poco más, pero si se fijan, de nuevo, ya tenemos 7, 8 meses de lateralidad, si están cerca del mínimo, prométale un poco. Toda la lógica de los ETF de ARK es que ellos compran acciones o empresas o buscan industrias donde sean revolucionarias, ¿ok? Entonces ellos dicen si es verdad que de repente vamos a fallar en algunas y algunas van a bajar harto, pero cuando es una tecnología disruptiva, uno va en 5 años, 6 años, debería realmente rentar harto. Y por eso les cuento Tesla, porque fueron las primeras, cuando nadie apostaba en Tesla, la Cathy Wood fue una de las primeras en comprar y compró harto. Y bueno, la rentabilidad que logró de locura fue gran parte por Tesla. Tesla, no, podemos ver el gráfico después, Tesla los mínimos, los máximos, en 3 4 años subió 2000%, 2500%. ¿Ok? Entonces, lo mismo, no se vuelvan locos, estos déjenlo un 5% de su portafolio, ARK acá, ARK F si les gusta, estas del genoma, ¿cierto? Empresas relacionadas a revolución del genoma, se fijan, son toda innovación, revolución, porque ella busca empresas que tengan un potencial atómico, ¿ok? Ella es bien especial porque pasa mucho que hay empresas que valen harto y hacen 10 por o 20 por precio, y hay empresas que se caen 70% la Cathy Woods la elimina de su portafolio y dice, ok, esto 70% caía porque no funcionó, porque la tecnología no se dio, es parte del cuento, yo lo voy a recuperar con las que hacen 20 por. Al final, si yo tengo una acción que hace 20 veces su plata, que una se cae con 70 o 50%, que a uno le parece mucho, da lo mismo, porque lo pagué 10 veces con las que funcionan. Un poco esa es la postura de ella, ¿cierto? Y más abajo tenemos esta tecnología y robótica, tecnología autónoma y robótica, lo mismo, han caído mucho, los pueden buscar, ahí están los Nemo, ARQ-K, ARCAOLE, todos parten con las tres letras de ARC, con K, y después tienen la diferenciación del IDF. Se pueden meter a la página ARC, ella es súper abierta a la información, entonces tiene sus presentaciones, hace seminarios en vivo, hace Q&A, que son preguntas y respuestas en vivo, explica sus tesis de inversión, es bien entretenida para aprender lo que hace la Cathy Wood. Que, por ejemplo, ahora en el peor de la crisis, se supone que Warren Buffett la pasó, ¿ok? En rentabilidad en su fondo en Berkshire. Pero si ustedes miran antes de esto, la Cathy Wood, perdón por decirle la mina, pero ella logró ser 5 por la plata versus Buffett. O sea, Buffett iba tranquilo con 20% de su vida o 15% de su vida anual, que es lo que él busca, y la Cathy Wood en el mejor de los escenarios tuvo 500% arriba. Solo lo que tenía Buffett. Entonces, realmente cuando estos ETF andan bien, probablemente cuando la Fed llegue a la tasa máxima y deje subir la tasa o empiece a bajarla, estos ETFs se van como espuma para arriba. Entonces, un ETF para tener ojo son los de ARK. Lo nombro porque son los más conocidos, los más de innovación, ¿cierto? Hay otros ETFs de semiconductor y cosas así que pueden buscar. Yo creo que estos son bien conocidos. La tipa es súper transparente, entonces hay harta información, la publica ella. Ella te avisa que está comprando todos los días si uno se suscribe a los mails. Entonces, bien bueno. Otro vehículo de inversión que estoy mirando yo incluso para mí son los REIT, que antes no eran tan sexy, pero son fondos
pero no, perdón, no son fondos, son trusts, que hay una diferencia técnica. Los fondos que ustedes miran inmobiliarios en la bolsa, que son los ETF clásicos inmobiliarios, lo que hacen es, ellos compran acciones y fondos que se transan en bolsa. Entonces, los ETF inmobiliarios compran estos REITs, ¿ok? Que son tras de un tipo de fondo, pero es como un fideicomiso, que lo que hacen es, ellos compran las propiedades directas, ellos no van a bolsa y compran una empresa que desarrolla, una empresa que se mete en el mercado inmobiliario, ellos van y compran casas, oficinas, bodegas, centros de distribución, cosas así. ¿Ok? Entonces ellos van y compran activo directo, lo que les da una ventaja súper grande, porque al final ellos lo que hacen es buscar retornos, o sea, sí, retornos, pero arriendos, ¿o sea? Ellos por ley están obligados a repartir el 90% de los arriendos que reciben en el año a los inversionistas. Entonces, por ejemplo, antes eran famosos porque si uno decía, oye, quiero comprarme una casa en Estados Unidos. Y decía, ok, una casa en Estados Unidos cuesta $300.000, pero no tengo los $300.000. ¿Cómo junto plata yo para llegar a comprar una casa? O me tengo que endeudar y quizás igual no me alcanza. En cambio, estos rates se venden en cuotas como el ETF. Desde $100 tú ya puedes empezar a comprar y tener exposición al mercado inmobiliario de Estados Unidos. ¿Ok? ¿Por qué le hablo hoy en día de los rates? Pues si ustedes miran el gráfico de la derecha, eh, ese gráfico muestra cuál es el descuento en bolsa de los activos que tienen los rates. ¿Ok? Es bien extraño esa palabra, pero como son activos que se transan en bolsa, los inversionistas hacen descubrimiento de precios. Porque estos no son precios de compra y ventas de casas, oficinas o de malls, porque en general los bienes inmobiliarios son poco líquidos, ¿cierto? Aunque haya crisis, es muy difícil que alguien venda o que tenga la suerte de vender, ¿cierto? El proceso es lento. Uno publica la casa, la gente la va a ver, hacen el cuento, piden negociar el precio, digamos, tiráis ofertas, el tipo no le gusta porque no está endeudado el que lo vende, no lo vende, tenéis que ir a pedir el crédito al banco, ¿cierto? Es un proceso largo de 3, 6 meses y 9 más. Acá, como se transa en bolsa, los inversionistas que están trazando esto hacen como descubrimiento de precio instantáneo, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan acá, los precios de las oficinas están 43%, con 43% de descuento del valor del activo. ¿Ok? Esto es como equivalente que ustedes fueran a Estados Unidos y busquen una oficina y dicen, oh, esta oficina está súper bonita, me gusta. Vale $1.000.000, este es el tipo. Y tú vas y le digas, ¿sabes qué? Te pago $600.000. Tómalo, déjalo. Ese es el equivalente a esto. Él te dice, el precio del activo valorizado a mercado, que se llama NAV, está con un 40% de descuento versus lo que se transa el rate en bolsa. ¿Ok? Yo no estoy diciendo que se compre oficina, ¿cierto? Pero mi postura acá es que la oficina post-COVID, que hubo teletrabajo y todo el cuento, las oficinas en algún minuto van a volver a ser oficinas. La gente va a volver a la oficina. Yo soy un poco anti-home office, pero no porque no me guste. Bueno, sino porque hay millones de realidades, pero también porque una empresa que está eh, partiendo o que tiene una cultura específica, ¿cómo le enseñáis tú a alguien nuevo? Nuevo sobre todo, no sé, alguien recién salió de la universidad, ¿cómo le enseñáis tú ciertas cosas a trabajar, a la empresa, a las dinámicas, ¿cierto? Si están todos en su casa. Está bien, uno puede hacer la pega, pero es mucho más lento, es más difícil, no tiene interacción persona a persona, ¿cierto? Em, entonces yo soy más pro oficina por eso, porque uno tiene conversación más directa, la gente está conectada, si tiene una reunión, ya es mucho más difícil que estén paviando, por decirlo así, ¿cierto? En cambio en una videoconferencia, teleconferencia, entrevistáis en la casa, si tenéis niños, sobre todo que el niño te está cateteando, que pasó algo, que la nana, que tocaron el timbre, que estáis viendo otra cosa, que estáis medio despistados, ¿ok? Entonces creo que la oficina tiene un valor alto porque la cultura se genera en la oficina, tenéis interacción con las personas, puede hacer brainstorming mejor, tenéis mayor capacidad de atención. Entonces, si ustedes quisieran comprar oficina, hay un 43% de descuento si lo cobran a través de un rate en bolsa. ¿Ok? El ejemplo les di es $1.000.000, acá ustedes están pagando 600.000. Los malls lo mismo, 28% descuento, hoteles 24% descuento. Timber no estoy muy claro qué es, pero porque Timber es madera. Pero residencial, por ejemplo, renta residencial está con 20% de descuento. Entonces lo mismo, ustedes, si hoy día quisieran comprar una casa en Estados Unidos, con todas las complicaciones que tiene una casa, comprar una casa a distancia y mantenerla arrendada a distancia, puesto todo de renta, ¿cierto? Hacer la pega de ir a comprar, de pedir crédito al banco, o de comprar directo, de mantener la casa, si te pierde una, no sé, una llave, una puerta, el jardinero, el arrendario se fue, no sé cómo tiene la casa, tú aquí puedes comprar la misma opción
y no compráis solo una casa, pues estos son fondos, entonces el tipo tiene, no sé, 100 casas adentro, que diversificas tu riesgo. Tú tienes un arrendatario con un departamento y justo te toca la mala suerte que ese tipo lo echan de la pega. Te quedaste sin departamento, si te va mal, más encima se queda pegado en el departamento, tenés que hacer un juicio para sacarlo, te deja deuda. Es todo un enredo. Aquí tenés un fondo, ¿cierto? Que tiene un equipo de administración profesional, ¿cierto? Con acceso a gente profesional, a maestros profesionales, a mantención, a tasas probablemente bajas, ¿cierto? Porque son institucionales, a poder de negociación y más encima diversificado. Entonces, de los 100, les puedo mandar un reporte que es de hace un tiempo que estaba, hablando de que había 95% de ocupación todavía en residencial. Entonces decís, ok, de todas las casas que tienen, el 95% está ocupada. Hablaban que los arriendos no habían subido mucho, que ahora sí están subiendo. Entonces, diversificáis mucho tu riesgo. Y ahí pueden ver los que le ha ido bien, casinos, cosas así. Ustedes pueden comprar, por ejemplo, el rate que lo tengo en la próxima lámina, así que vamos a avanzar. Pero un poco esa es la idea de este gráfico. Ustedes vean, esto se va ampliando. Yo empecé a ver esto en marzo y se seguía ampliando la diferencia, seguía ampliando la diferencia, seguía ampliando la diferencia. Un factor que le pega muy fuerte a esto, como son propiedades, ¿cierto? Que son para arriendo, es la tasa de interés de la Fed, porque todo esto tiene crédito, si bien no están muy endeudados, hablan que en promedio tiene un 50% de deuda, que uno le puede parecer alto, pero en general cuando uno compra una propiedad uno pide el 80%, entonces esos tipos en verdad están apalancados un 50% y sus rentas, ¿cierto? Le dan para cubrir la deuda y aparte pagarte a ti, ¿ok? Entonces ellos tienen que repartir un 90% de los arriendos al año y hay incluso algunos que reparten mensualmente. Entonces, como que hacen el ejercicio para el inversionista. Oye, ¿qué le gustaría a un inversionista que compre una casa o que necesite una renta mensual? Ok, voy y compro una casa y pago mensualmente como dividendo los arrendos. Entonces, para alguien que no tiene 300.000 o 500.000 o quiere tener la tranquilidad de estar diversificado un poco, puede comprar un rate. Ahora, eso es lo general, porque hay un montón de rates que tienen características internas, ¿cierto? O que están especializados en ciertas industrias. Y acá yo por lo menos que estaba estudiando esto hace como un mes y medio, se dio una sorpresa porque este Prologis yo nunca lo había escuchado. American Tower tampoco, Equinix tampoco, hay estos ETF de Vanguard, de un montón de gallos grandes, pero que si uno va dentro del ETF, Top Real Estate ETFs. Así que les voy a mostrar ejemplos. Acá, para que me crean. Aquí vamos a ir a una página que es ETF Database de Estados Unidos, ¿cierto? Y uno busca los ETF de mayor presencia, los vamos a ordenar acá. El más grande es este Vanguard, ¿cierto? Real Estate ETF, si se ven acá hay un 26% del año en bolsa, se transan 33 billones, pues esto están miles de dólares. Y si ustedes lo pinchan, porque a mí no me sonaba ninguno de los raíces, ¿cómo puede ser que no me suene? Pues son ETF, ¿ok? De bienes raíces. Entonces esto lo que hacen es comprar cuotas de otros fondos que realmente compran las casas. Ok, y si ustedes se van acá al final, pero todavía está cargando. Ah, ah, me falta el holding acá. Espérenme. O sea, al revés. Top holdings. Sí, me imagino que están viendo mi pantalla. A ver, si no estoy hablando. Eh, visto audiencia. Sí, están viendo lo mismo que estoy viendo ya. Entonces aquí tenemos este es el ETF, ¿cierto? Dice que costó esto, subió un 0,89 el último día, este es el rendimiento del año, y si ustedes siguen bajando, siguen bajando, siguen bajando, por acá te dice lo que más tiene el ETF. Entonces te dice los 10 países que más tiene exposición al ETF. Este está 100% en Estados Unidos. Los 10 sectores que más exposición tiene financiero, que ahí está mal, pero financiero es porque compra activos que se transan en bolsas, entonces pasan a ser financieros. Pero si ustedes ven los 10 activos que más tienen, ven Prologix, bueno, vamos a ver acá, con detalle. Prologis, American Tower, Equix, Crown Castle, para que se acuerden de los nombres. Si ustedes se van acá a los más grandes, Prologix, American Tower, Equinix, Crown Castle. Entonces, cuando yo compro un ETF de bienes raíces, lo que estoy comprando en verdad, o lo que estoy haciendo, le estoy pagando a alguien más para que compre los rates más transados en bolsa. ¿Ok? Que es como una tontera.
si creemos que los de Vanguard tienen un equipo de administración increíble en real estate, que generalmente los ETF no hacen eso, ellos simplemente siguen un índice o siguen como el mercado y eligen mejor, puede ser. ¿Ok? Pero acá ustedes pueden ver los que más se transan y más o menos el dividendo que te pagan. Puede parecer poco para Chile, porque acá las propiedades generalmente dan un poco más, ¿cierto? Pero en Estados Unidos, si van a comprar una casa a Florida o cosas así, no te dan mucho más de un 4%. ¿Ok? Y una de las gracias de estos rates, que al ser transado en bolsa, tienen liquidez casi inmediata. O sea, tú, si querés vender tu casa en Estados Unidos, lo que hablamos antes, te puede demorar 6 meses en vender la casa. Si tú quieres vender tu rate porque te aburriste, porque querés salir del mercado de bienes raíces, lo puedes vender con un clic en un día. ¿Ok? Y aquí ponte tú, que el que yo les hablaba, Simon Property Group, son los dueños de los malls de Sogras. ¿Ok? Ellos pagan un 5,8%. Si ustedes lo piensan o le creen al Sogras, ¿cierto? Uno va a Miami o Florida, el Sogras pasa repleto. Yo fui en junio de este año, estaba lleno. Los malls estaban repletos en todos lados. Sí habían tiendas que habían quebrado, pero nuevamente una tienda para el Sogras que es gigante, no es mucho en ocupación, ¿cierto? Y a lo peor de pasó la pandemia, entonces probablemente vuelva la gente a comprar a mall, ¿cierto? Entonces ahí tienen su rentabilidad, miren lo que se transa, se transan 104 billones de dólares al día. Esa es la cotización de mercado de Prologis, de American Tower. Acá usted se puede meter al detalle. Aquí tiene un mini detalle, este es industrial, esta especialidad, esto era telecomunicaciones también, que para la pandemia fue muy solicitado, ¿cierto? Porque todo era online. Este es logística, ¿cierto? Bienes raíces de logística, centro de distribución, bodega, ese tipo de cosas. Este es eh, bodega, pero para personas naturales. No sé si se han dado cuenta en las películas que hay remates de bodegas que la gente tenía guardas cosas y tenía un montón de bodegas que arrendan en los Estados Unidos, es por eso, porque la gente es un poco acumuladora y arrenda bodegas que están en barrios industriales para guardar sus cosas. Y ahí hay un listado grande de cosas, ¿cierto? Que ustedes pueden ir viendo específicamente. Hay residencial, hay de industrial, hay de oficina, hay de cuidado de personas, ¿cierto? Como cuidado de tercera edad, etcétera. Entonces yo aquí todavía no he llegado al mejor, porque yo cada vez que voy avanzando un poco llego a algo más importante, pero sí me quedo con esto, ¿ok? Que yo había pensado en algún momento por una casa y decía, ya, pero ¿cómo la manejo de Chile y la arriendo en Estados Unidos? Si el corredor es cuentero, si el arrendatario es cuentero, si falla algo en Estados Unidos súper, eh, como que todos los problemas son por cuenta del que arrienda la casa. Entonces, y los arrendatarios esperan que se solucionen al tiro, ¿cachai? Entonces, ¿cómo contrato yo un maestro a distancia y el maestro no me cuente, ¿cachai? ¿Qué pasa si hay que comprar un repuesto grande? Por ejemplo, no sé, el aire acondicionado se echa a perder, el motor. ¿Cómo le digo al maestro que lo arriende? Si el maestro solo habla inglés, si solo está en Miami, ¿cierto? Es más fácil ponerlo en español. Pero es toda una complejidad que uno dice, no es tanto, pero después en el día a día es heavy, ¿cachai? Entonces aquí tú puedes comprar un fondo que se transa en bolsa, y compra directo propiedades, ¿cierto? Y tienen descuento más encima hoy en día. Entonces, la idea es que ahí se metan un poco. Probablemente yo haga una presentación de rates específica un poco más adelante, para ver aquí qué es lo mejor y qué no es lo mejor, porque es toda una lógica distinta de cómo funcionan. Eh, eso. Después teníamos China, ¿cierto? Lo que le hablábamos nosotros. Aquí está el mínimo del 2008, fue en 4.900 puntos. Esto está en un gráfico mensual, ¿ok? Vemos que por arriba llega a 13.000, por abajo no llega en el 2008 a los 4.900 puntos. Hoy en día rebotó harto, está en 6.500, pero sigue teniendo una upside gigante. Hay harta gente que cree que en enero vamos a ver una nueva caída un poco en las bolsas, porque aquí a fin de año ya todos los hedge fund managers, los fondos, todo el cuento ya tienen como el año hecho. O sea, si le pegaste, le pegaste, si no le pegaste, no le pegaste, no hacen cambios grandes de posiciones, quedan 4 días, no regáis tu rentabilidad. Es como que a los que administran le dicen, compadre, ¿sabes qué? No fue como no fue, no metáis los dedos y todo empieza a ser medio plano. Bolsa, dólar, etcétera, no se mueve mucho. Sobre todo hay vacaciones, que nadie se la juega. Entonces en enero deberían venir las nuevas apuestas. Y he escuchado a varias gente que cree que en enero o febrero puede ir una mini corrección. Aparte porque han rebotado harto. Si ustedes van de 5.000 a 6.500, no parece tanto, pero es 30% rebote. Entonces todos esperan que ahora empiece a arrugar un poco la bolsa y baje un poquitito. Pero yo sí creo que para alguien que tiene una visión de más largo plazo, tiene que tener esto en mente, ¿cierto? Después van a ver que China llega a 13.000, 14.000, quizás 20.000 en 2, 3 años más o 4 años más. Es decir, ¿cómo no compré en la crisis del 2021, 2022, ¿cierto? Que ahora.
Bueno, porque no estaban atentos, pues nos dio susto, que eso pasa siempre, es normal, pero es bueno ir metiéndole ficha, ¿cierto? Y acá tenían el PIB, ¿cierto? De China normalizado a precios actuales, se fijan, está un poco más bajo 4 trillones de dólares, si no me equivoco, y hoy en día está en 18. Esto era como 3,5, esto era como 18, entonces tenéis 5 veces más o menos el tamaño de la economía de China con una bolsa que está a lo mismo el 2008, ¿cierto? Que el PIB sea 5 veces es que antes valía, o debería estar un quinto más bajo la bolsa, una lógica así. No debería estar en 4.000, debería estar hoy en 5, ¿cierto? Para que sea equivalente al precio ahora. Entonces ahí tienen otro posible ETF, bueno, porque hay ETF de China, ¿cierto? Nosotros tenemos el índice directo del futuro, pero si quieren ETF, para seguir la lógica, lo pueden hacer de Chile en correo a la bolsa, ojalá lo hagan con nosotros, ¿cierto? Que tenemos los mismos ETF o índices, más rápido, mejor plataforma, pero un poco se le da. Creemos que China puede ser bueno, de India hablan harto, pero India no ha tenido esta corrección grande. Em, Se supone que si la Fed empieza a bajar las tasas, que hoy en día está proyectado por los mismos miembros de la Fed, que pase un año más, ¿cierto? Ellos esperan llegar como a 5% de tasa final y después de eso recién ven bajadas de tasa, todos los mercados emergentes agarren vuelo nuevamente, ¿ok? Eh, sí, eso, no sé si alguien tiene preguntas, si les gustaría hablar de algo en específico, si quieren que haga una presentación más puntual, ya les dije, voy a trabajar una de rates específicamente, ¿cierto? Pensando en el futuro, si alguien quiere comprar o no, ¿ok? No sé si alguien tiene más preguntas o cosas así, si no lo dejamos hasta acá. Pregunta de la plataforma, de mercado, bueno, hoy día está casi todo cerrado, ¿cierto? Es feriado internacional en todos lados. Hoy día más tarde en la noche va a empezar a abrir todo con los mercados asiáticos y australianos y cosas así. Pero ha sido un día bien raro. Casi todo cerrado, el dólar peso abrió un rato y criptomonedas que son 24/7, pero el resto todo cerrado. No hay más preguntas. Bueno, espero que estén bien. Feliz Navidad. Espero que el viejito se haya portado bien con usted. Saludos.